Vimos que Pablo, al dar su exhortación final en la carta, a partir del verso 10 del capítulo 6, él dice, en conclusión, dice una versión, otras versiones dicen por lo demás, pero algunos lo traducen en conclusión, y él está empezando a concluir todo el discurso que ha venido trayendo en la carta, y lo más importante que él ha dicho en la carta y que no podemos perder de foco es ese llamamiento que tenemos a manifestar a Cristo, ese llamamiento que tenemos de dar a conocer a Cristo. Y uno de los objetivos que Él nos ha fijado en el versículo 10 y 11 es estar firmes, pero también nos está diciendo en estos versículos que no va a ser fácil estar firmes, porque el diablo se va a presentar con artimañas, lo vimos en el verso 11, para engañarnos, y para eso necesitamos que nuestra fuerza dependa del Señor vistiéndonos de armadura. Hoy estudiaremos cómo luego de esto Pablo describe la naturaleza de la lucha que tenemos que pelear y de los enemigos a los que nos enfrentamos. Y una vez más en el verso 13 nos va a llamar a tomar la armadura de Dios que es necesaria para resistir y cumplir con el objetivo de estar firmes. Recordando verso 10 y 11 para no dejar sin contexto, dice, por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias o contra las acechanzas del diablo. La semana pasada, cuando estudiábamos estos versos, aprendimos que debemos esforzarnos, pero no sobre nuestra propia fuerza, sino sobre la base de la palabra de Dios. Así como Josué debía de esforzarse sobre la base de que había un juramento dado por Dios y sobre la base de que Dios estaba con él. Pero esforzarnos en Dios significa también orar para depender y recibir de Él la fuerza. Y explicamos que cuando no oramos, cuando hacemos algo sin orar es porque estamos confiando en nuestra propia fuerza y entonces hay una gran probabilidad de fracasar porque con nuestra propia fuerza no vamos a poder resistir los ataques del enemigo. Y pusimos el ejemplo de que cuando José decidió atacar Jai sin haber orado, era porque no estaba dependiendo de la fuerza del Señor y entonces fue una derrota segura. Pero cuando nos queremos esforzar en el Señor, vamos a estar conscientes que necesitamos orar porque necesitamos recibir de Él la fuerza para poder afrontar al enemigo. Luego de esa explicación, Pablo entra a otra explicación de por qué necesitamos esta armadura. Y dice el verso 12, que es el que vamos a estudiar en esta noche, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo, luego de dar la exhortación introductoria, nos llama a apropiarnos del poder de Dios y eso significa tomar la armadura y eso significa estar conscientes de la lucha que tenemos que pelear. Y luego va a explicar la armadura de Dios y luego va a hablar de la oración como fundamento y esencia de la batalla espiritual que estamos peleando. Pero es bien claro que hay una lucha que tenemos que pelear y lo más relevante de este pasaje es que no es contra enemigos humanos como en el tiempo de Josué y en el tiempo de la conquista de la tierra prometida, no es contra el imperio romano como creían algunos que vivieron en el tiempo de Pablo y de Juan, no es contra ninguna otra nación como creen algunos de nuestra época, sino que es contra enemigos sobrenaturales. Y lo que llama la atención es que Pablo empieza el verso 12 porque nuestra lucha. Y miren, hermanos, una de las cosas, uno de los pensamientos que tenemos que cambiar es que muchas veces se nos ha enseñado que es el enemigo el que lucha contra nosotros y eso no es así. No es el diablo el que lucha contra nosotros, sino somos nosotros, la iglesia, los que luchamos contra él. ¿Por qué? Porque él ya está instalado en el mundo, porque él ya tiene cautivos los pensamientos que gobiernan la sociedad, porque ya él tiene esclavizada, enceguecida y ha entenebrecido el entendimiento de muchas personas. Y también nosotros crecimos en un ambiente gobernado por él, pero también al mismo tiempo hay una realidad, él ya fue derrotado en la cruz. Sin embargo, nosotros luchamos por extender el reino de Dios. No es Él el que lucha, somos nosotros los que estamos haciendo avanzar el reino de Dios. Y en ese intento de hacer avanzar el reino de Dios, Él no tiene fuerza para detenernos.
Él no tiene fuerza, pero sí tiene un arma muy poderosa, que es la mentira. Y entonces Él no pelea con nosotros por la fuerza, no nos detiene poniendo barreras, no nos detiene evitando la predicación, sino nos detiene distorsionando muchas veces la predicación y las doctrinas, maquinando engaños, maquinando insidias. Y fue exactamente de la misma manera como luchó con Adán y Eva. Con Adán y Eva él no luchó con la fuerza, él no los derribó, no los golpeó. Él empezó con pensamientos seductores, con pensamientos insidiosos, no se acercó con una voz dura y violenta, sino con mentiras que sonaban gratas al oído de Eva, en este caso principalmente, ¿verdad? Entonces es la misma manera que él va a pelear contra la iglesia, es la misma manera que va a hacer lucha contra nosotros. Y es muy probable que en el Edén, en el huerto, para Adán y Eva no fuera extraño una serpiente. Es posible que ni siquiera haya sido una serpiente tal cual la vemos ahora, o tal cual el animal que le llamamos serpiente, sino haya sido un ser angelical que era normal para ellos conversar con ellos, y simple y sencillamente esa vez ya no llegaba de parte de Dios. Pero no llegó de una forma violenta, no llegó en forma de dragón, no llegó echándoles fuego, sino que llegó como un amigo que quería aconsejarles, que quería su bien y que conocía un mejor camino. Y es exactamente la manera en que Él se va a presentar entre nosotros y que Él se va a presentar ante la iglesia. Nuestra lucha está ligada a nuestra asignación. Y Pablo ha dejado bien claro en toda la carta que tenemos una asignación. La asignación, según Efesios 3:3, es dar a conocer la sabiduría de Dios en las regiones celestiales, pero también tenemos la asignación de llenarlo todo con su presencia, de llenarlo todo con su llenura. Efesios 1:23, Pablo explicó que la iglesia es el cuerpo de Cristo, en quien Él habita y actúa y por quien Él llena todo con su presencia. Y en Efesios 4:10 dice que Cristo fue el que descendió, pero también ascendió por encima de los cielos para llenarlo todo, y en ese objetivo de llenarlo todo, Él capacitó a su iglesia con dones, estableció ministerios para que la iglesia sea edificada, porque en la edificación de la iglesia es el medio que Él va a usar para llenarlo todo con su gloria y con su presencia. En el capítulo 3 también la oración nos hace ver que Él quiere que seamos fortalecidos y que crezcamos para que podamos llenarlo, para que podamos ser llenos de su plenitud, porque solo llenos de su plenitud vamos a poder llenarlo todo de su presencia, de su palabra, de su gloria. O sea, Cristo está ascendiendo en ese Efesios 3:10 como el capitán vencedor, repartiendo botín en forma de dones y en forma de ministerios para que la iglesia nutrida y discipulada pueda completar la misión de llenarlo todo con el evangelio, de cumplir esa gran comisión que se establece en su victoria. Jesús se para delante de los discípulos y lo primero que les dice es: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Estoy citando Mateo 28:18. Por tanto, ¿por qué tanto? Porque yo ya tengo la autoridad, porque yo ya vencí, pero yo quiero compartir con ustedes mi victoria. Yo quiero darle participación a ustedes en mi obra, y aunque yo podría predicar en toda la tierra, yo quiero hacerlo a través de ustedes. Entonces vayan y prediquen el evangelio haciendo discípulos, pero el hacer discípulos no es hacer conversos, es que les enseñen a obedecer todas las cosas que yo los he mandado. Y esa es la edificación de la iglesia. La iglesia es edificada donde hay gente siguiendo, amando y obedeciendo a Cristo. La iglesia no es edificada donde hay gente solo cambiándose de religión, pero sin aprender a amar a su prójimo, sin aprender a amar a Dios, sin aprender a ser generosos, sin aprender a ser humildes. Eso no es la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia es gente creciendo en mostrar la imagen y el carácter de Cristo, gente creciendo en verdad y gente creciendo en amor. Ese es el objetivo de la iglesia y ese es el avance que tenemos que tener, y de ahí surge nuestra lucha. La lucha está conectada a la comisión. Que donde no está se le conozca, eso es lo que Él quiere, y que donde está
se le obedezca y se le manifieste. Porque no tiene sentido que Él esté en un lugar si no se le está obedeciendo, si no se le está dando a conocer. Y los apóstoles comprendieron bien su labor al evangelizar, al discipular, y ellos se alegraban cuando pasaban por tribulaciones y por sufrimientos, porque ellos sabían que era la reacción de las tinieblas a la obra efectiva que ellos estaban haciendo de predicar el evangelio. Por eso vemos en Hechos 4, cuando los meten a la cárcel y los azotan, ellos se alegran por haber sido tenidos por digno de participar de los padecimientos por Cristo. Para ellos es una señal de que el enemigo levante oposición, de que ellos están haciendo lo que Cristo les mandó a hacer, predicar y manifestar a Cristo. Pablo también le escribe a los corintios estando en Éfeso y les dice que él estará en 1 Corintios 16, 8 y 9. Y les dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Él se quiere quedar más tiempo en Éfeso, él necesita quedarse más tiempo en Éfeso. ¿Por qué? Porque tiene más libertad para predicar en Éfeso. No solo está la sinagoga, no solo están las casas, sino que la escuela de Tirano se abrió para que él abra el primer seminario y para que él pueda preparar a otros para el ministerio. Y entonces él dice, hay oposición, pero eso es buena señal, porque la puerta que se abrió es grande y no puedo irme de aquí. Tengo que aprovechar esta oportunidad que tengo de hacer más discípulos, que a su vez van a ser más discípulos, porque de aquí van a salir a plantar iglesias, porque de aquí la verdad va a ser entendida y predicada a otros. Ellos tenían claro su comisión y tenían claro la lucha que tenemos. El tema de hoy yo considero que es un tema sumamente importante. Entonces, primero tenemos que entender de dónde nace la lucha de nuestra comisión. Eso lo tenían claro los apóstoles. Sin embargo, hay un tema que yo quiero explicar. Es muy común en nuestro medio oír el término guerra espiritual. Sin embargo, hoy vamos a explicar que es mejor ver que tenemos una lucha espiritual, no una guerra espiritual, aunque no está mal, digamos, no es contradictorio bíblicamente usar el término guerra espiritual. Simple y sencillamente tenemos que entender que las dos metáforas se mezclan y que la metáfora que es más adecuada es la metáfora de lucha, porque ahorita vamos a explicar las diferencias. Veamos cuando Pablo habla de milicia, que se podría traducir guerra, que es una palabra más relacionada con guerra o con estrategia de guerra. Veamos qué dice 2 Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Más adelante, tal vez cuando veamos algunas de las armas, vamos a hacer un mayor análisis de estos versículos, pero lo que quiero reflejar aquí es que aquí Pablo usa la palabra milicia, las armas de nuestra milicia, y la palabra en el griego es la palabra estrategia, de donde viene la palabra estrategia de guerra. Tiene que ver con el significado es liderar un ejército o liderar una campaña militar, es dirigir una campaña militar que tenía que más que ver con conquista, tenía que más que ver con guerra. Entonces Pablo sí está diciendo que estamos en un avance en el sentido de que la guerra es conquistar el territorio tomado por el enemigo, pero está explicando que las armas con las que peleamos no es el volumen de nuestra voz, no es el nombre de la iglesia donde vayamos, no es cuántas veces vayamos, no son carnales, no son cosas terrenales, no son cosas tangibles, sino son armas que son poderosas en Dios, son armas espirituales que tienen que ver con conocimiento, tienen que ver con verdad, tienen que ver con enfrentar argumentos, altivez, conocimiento y llevar cautivos pensamientos. No tiene que ver con Machu Picchu, no tiene que ver con las iglesias católicas, no tiene que ver con altares mayas, no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso. Se trata de una batalla ideológica, de ideas, pero para esa batalla Dios nos ha dado armas poderosas. Veamos qué dice 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia.
Y nuevamente aquí vuelve a usar esa palabra estrategia, que tiene que ver nuevamente con milicia, con guerra, con liderar un ejército, y metafóricamente Pablo la está usando para conectar cómo el oficio apostólico y el oficio, la labor evangelística va a estar conectada con dificultades, con peligros, con pruebas, con cosas que vemos en una guerra. Y nuevamente, también cuando Pablo habla de armadura, la armadura se relaciona más con milicia, se relaciona más con guerra. Las armas de las que él va a hablar tienen un poco más de sentido con guerra. Entonces sorprende que la palabra que usa Pablo aquí en Efesios 6:12, cuando dice nuestra lucha, es la palabra en el griego palé. Palé se traduce lucha y se usaba exclusivamente para el atletismo y para la lucha libre. De hecho, era la palabra que se entendía como lucha libre. Nunca nadie iba a llamar palé a una guerra. Era específicamente para el ámbito del deporte. Según los diccionarios de griego, por ejemplo, el diccionario de Thayer dice que palé significa lucha como competencia entre dos personas en las que cada uno intenta lanzar al otro y que se decide cuando el vencedor puede sujetar a su oponente con la mano sobre su cuello. Es el antecedente de la lucha libre de nuestros días, ¿verdad? De la lucha, ustedes saben que hay un deporte llamado lucha grecorromana, es eso de lo que Pablo está hablando. Este término se usaba para la lucha de atletas y el combate cuerpo a cuerpo de soldados, los cuales requerían destreza y velocidad. Denotaba la lucha entre combatientes individuales a diferencia de una campaña militar completa. Era algo que se hacía dentro de un ring, con reglas establecidas, con un tiempo establecido, en las Olimpiadas de ese entonces, como la lucha libre o como el MMA de hoy, las artes marciales mixtas, algo similar de lo que es hoy, sería lo que Pablo quiere traer a nuestra imagen. Hay rounds, hay un ring, hay un tiempo determinado y hay reglas de cómo se gana o se pierde la batalla. Esa es la imagen que Pablo está trayendo a la mente y no una guerra militar. Y cuando vemos en la Biblia, esta es la única ocasión en donde en el Nuevo Testamento se usa esta palabra en griego, aunque la versión griega de la Biblia entera la usa también, por ejemplo, para describir la lucha que Jacob tuvo con Dios. ¿Por qué? Porque fue una lucha cuerpo a cuerpo, lucharon hasta rayar el alba, y cuando vio Jacob que no había prevalecido, entonces le pidió que le bendijera y le descoyuntó el muslo, ¿verdad? Pero es simple y sencillamente el uso de la palabra lo que importa. Era un término común en Asia Menor. De hecho, hay inscripciones en Éfeso donde se dice, por ejemplo, en una de las inscripciones de ese tiempo encontramos el consejo del pueblo de Éfeso en honor a Alejandro, hijo de Menodoros, un efesio que ganó la competición de pale, de lucha libre, en los comunes de Asia celebrados en Efesio, en los Juegos Comunes. Entonces, había una tradición en el mundo antiguo sobre la ventaja que tenía un soldado totalmente armado cuando había recibido un entrenamiento en la lucha libre. O sea, le ayudaba si antes de ir a la guerra había sido un luchador. Pero realmente aquí quiero reconocer el aporte del pastor Abel Balistreri y su libro Lucha Espiritual, que me dio mucha luz respecto a algunos conceptos aquí que voy a citar a continuación. Él explica que la diferencia entre lucha y guerra se encuentra en los límites establecidos para su desarrollo. Una lucha ocurre dentro de un ámbito deportivo, en un espacio limitado y en un tiempo limitado con reglas establecidas. En ese ámbito hay un juez que tiene completo dominio y control sobre lo que sucede ahí. A diferencia, en una guerra no hay límites de tiempo, no hay límites de espacio y tampoco hay un control del conflicto. En la guerra usted puede lanzar misiles, usted puede lanzar bazucas, usted puede hacer lo que quiera, usted puede exterminar al otro pueblo y no hay como un árbitro, no hay una defensa, al final gana el más fuerte. Pero esa no es la idea que Pablo quiere que nosotros tengamos cuando pensamos del conflicto espiritual que estamos viviendo. Hay un juez y Dios ha establecido reglas. Y dentro de esas reglas podemos mencionar que Satanás no puede tentarnos sin darnos una salida. Por ejemplo, es una regla que Dios le puso al reino de las tinieblas,
pero también dentro de esas reglas hay armas establecidas para pelear. Hay ciertas reglas que si nosotros las entendemos bien, tenemos la victoria asegurada. Tenemos la victoria completamente asegurada y eso es lo que el Señor quiere darnos. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Cuando entendemos esta verdad bien, y voy a seguir obviamente ampliando el tema, debemos de dar gracias a Dios que no tenemos guerra. No es guerra lo que tenemos contra principados y potestades y contra el reino de las tinieblas. Si fuera guerra, hoy sería terrible porque no hay reglas, porque no hay un tiempo limitado, porque no hay muchas cosas, pero no es guerra. Gracias a Dios es únicamente una lucha. Veamos qué dice Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moréis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces es bien interesante aquí, es una batalla que cuando Cristo resucita y asciende a los cielos, el enemigo ve el Hijo que resucitó y trata de perseguirlo y se topa con que ya no puede entrar a los cielos y es expulsado de los cielos y entonces le queda un tiempo limitado, un tiempo corto, que son solo 3 años y medio, que en tiempo Kairos han sido 2000 años o más o menos alrededor de eso, y que puede ser más, que puede ser menos, pero en el Kairos de Dios es un tiempo corto. Entonces es algo bien especial porque el enemigo sabe que su derrota ya se dio, la primera derrota, y que va a sufrir una segunda y más completa derrota. Pero está lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo y porque de alguna manera quiere aprovechar la oportunidad que le dieron de no eliminarlo totalmente, sino solamente sacarlo de cierto ámbito y eliminarle ciertos permisos y ciertos poderes que tenía, como el poder sobre la muerte le fue quitado, él ya no puede matar a quien él se le antoje, como el gobierno también sobre la vida posterior a la muerte de los creyentes, como el poder de acusación ya no tiene ningún poder porque ya Cristo nos justificó, y algunas otras cosas que no es exactamente que yo he explicado en algunos otros estudios que hemos dado. Pero lo que quiero señalar aquí es que las manifestaciones de las tinieblas tienen una existencia temporal. En la eternidad ya están totalmente destruidas, despojadas y avergonzadas, y esa es una realidad eterna, pero con el propósito de Dios permitirnos participar de sus victorias, las dejó un tiempo ahí ya golpeadas, pero las dejó un tiempo activas. Veamos qué dice Efesios 1:22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia. Hermanos, ya todo está bajo Cristo. Cristo ascendió y fue puesto por encima como gobernante de todo principado, potestad, poder, autoridad, dominio. Y cuando la iglesia se une a él, la iglesia queda por encima. Entonces lo que tenemos que entender es que nuestra lucha contra las expresiones de las tinieblas solamente representa para nosotros la oportunidad de mostrar que estamos unidos a Cristo, la oportunidad de mostrar al mundo y de mostrar al reino espiritual que estamos participando de una victoria eterna que ya Cristo ganó, pero que es como, imagínese usted un padre que está, qué sé yo, ¿verdad?, matando un insecto. Y el padre, pues digamos, ya lo mató, ¿verdad? Pero el niño quiere, yo quiero matarlo, ¿verdad? Entonces, pero si no lo aplasta un poquito, pues se le va a escapar al niño porque no tiene la habilidad. Entonces viene el padre y lo aplasta y lo deja así medio vivo, ¿verdad? Medio pataleando para que el niño lo termine de matar y le dice, vení pues, mijo, mátalo tú. Esa es la lucha espiritual que tenemos. Ya Cristo ganó, pero le dejó al diablo ahí dar algunas patadas de ahogado para que nosotros también podamos participar de su victoria. Y esa es una noticia maravillosa. Veamos qué dice Primera de Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
¿Por qué los apóstoles se gozaban ante los ataques del enemigo contra la predicación del evangelio? Porque ellos sabían que si participaban con Cristo de sus padecimientos, iban a participar de su gloria. Pablo dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, y como terminé la carrera, como el Señor me permitió participar de su victoria, yo sé que me está guardada la corona de justicia. La justicia como vestidura la reciben todos los creyentes con la justificación por la fe, pero hay una corona de justicia, hay un premio mayor, hay un ofrecimiento de a ti te daré 10 ciudades, a ti te daré 5 ciudades, que no es lo mismo, y que también hay algunos que se van a quedar sin ciudades para gobernar. Hay un tema de gobierno en juego, hay un tema de gloria en juego, y ese entendimiento, ¿por qué Dios nos dejó luchar si ya Él ganó? Porque Él quiere participarnos de su gloria, Él quiere participarnos de su reino, Él quiere hacernos partícipes de su gobierno, pero para que sea justo no lo tenemos que ganar. Y la manera de ganar es peleando, y para que pues haya una pelea, una lucha, nos dejó un enemigo activo para que podamos entrar al ring y ganarle, y al ganarle recibir una recompensa. Miren, hermano, esto es maravilloso, porque lo que esto nos está enseñando es que la consecuencia directa de la manifestación de la iglesia en la tierra determina el retroceso de las puertas del Hades. No fuimos llamados a mirar a las tinieblas y qué están haciendo para responder. No estamos llamados a responder ante las tinieblas. Las tinieblas son las que responden ante nuestra predicación, ante nuestra vida, ante la expresión de Cristo en nosotros. Las tinieblas reaccionan, y cuando reaccionan, llegamos ante Dios para recibir de Él la fuerza y para vestirnos con las armas correctas, y la victoria está asegurada. Entramos al ring, y como tenemos las armas correctas, el enemigo lo noqueamos en el primer round. Eso es lo que Pablo quiere explicarnos en este pasaje, y que obviamente no me va a alcanzar una clase para explicar, porque no me va a dar tiempo hoy de entrar a ver las armas, pero lo vamos a seguir viendo. Pero veamos qué dice Mateo 16:18. Ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Cristo le dice a Pedro acaba de recibir la revelación que Cristo es el Hijo de Dios. Tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca de la revelación de que yo soy el Cristo, yo voy a edificar mi iglesia. Esa edificación de la iglesia, como ya explicamos, incluye la predicación del evangelio a todas las naciones, y también incluye la formación de discípulos que se están pareciendo cada día más a Cristo. En esa edificación de la iglesia que está penetrando el mundo de las tinieblas, porque está creciendo la luz, las puertas del Hades se resisten, el enemigo se resiste, las fortalezas de las tinieblas, de la muerte, no quieren abrir el campo, el espacio para que la iglesia avance. Pero ¿qué dijo Cristo? No van a prevalecer. No van a prevalecer, porque yo les voy a dejar a ustedes el camino abierto para que tengan que retroceder. Hermanos, lucha espiritual es hacer al enemigo retroceder en la medida que nosotros cumplimos la comisión y el llamado que tenemos, que no es solo hacer que la gente se convierta a Cristo. Eso no es hacer discípulos, eso no es que se edifique. No termina ahí la tarea. Tiene que haber crecido el que conoció a Cristo, tiene que parecerse a Cristo, tiene que estar creciendo en amor a Dios, en amor a los hermanos, en paciencia, en paz, en todas las características que vimos del nuevo hombre y que son dignas del llamamiento con el que Dios nos ha llamado, que vimos en el capítulo 4. Vayamos a Efesios 2:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Ese es el cumplimiento de la gran comisión, Cristo mismo anunciando las buenas nuevas a través de su iglesia. Efesios 2:21 y 22. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
en que quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el objetivo, la edificación de la iglesia. Pero ¿cómo tiene que llegar a ser ese templo? Santo en el Señor, con Dios morando a través de su Espíritu. Pero ahí la palabra, cuando explicamos estos versos, no es nada más Dios en nuestro corazón y ya soy cristiano, el Espíritu Santo está en mi espíritu. No, es Dios llenando con su gloria el templo como llenó con su gloria, y que todo lo que hay en nosotros es luz y las tinieblas son expulsadas, y que lo que hay en nosotros es justicia y la injusticia es expulsada, y lo que hay es amor y el odio y el rencor ha sido expulsado, está siendo expulsado, y que lo que hay es paz y la ansiedad y los temores y los pleitos están siendo expulsados. Eso es ser edificado la iglesia. Si tú no has alcanzado ese nivel, tienes que seguir siendo edificado como iglesia, y yo creo que ninguno de nosotros hemos alcanzado ese nivel, ¿verdad? Entonces, viendo un breve bosquejo de Efesios 4, hermanos, en Efesios 4, Pablo deja bien claro que la única obra divina que Dios nos confió es la edificación del cuerpo de Cristo. Él estableció 5 ministerios para que estos capaciten a los santos y para que todos los santos capacitados edifiquen el cuerpo de Cristo, y todos funcionando cada uno en su asignación y en su don, crezcan en amor, crezcan en el hablar la verdad en amor unos a otros, y eso los lleve luego al capítulo 5 a ser llenos del Espíritu, cuando juntos cantan salmos, himnos, hablan cánticos espirituales y se recuerdan las verdades del Evangelio y se recuerdan su identidad en Cristo y se recuerdan que pasaron de muerte a vida y se recuerdan que pasaron de ser ajenos a estar unidos. Entonces hay un objetivo, es la edificación del cuerpo de Cristo. Y ese es el único ministerio. Todos fuimos llamados a eso. Tal vez la función es diferente. Unos lo hacemos predicando, otros lo hacen intercediendo, otros lo hacen sirviendo, otros lo hacen en muchas maneras de hacerlo, usando los medios, ayudando, poniendo las cámaras. Ustedes saben, pero todos tenemos claro el objetivo, que Cristo sea edificado. Y tenemos claro que Dios nos dio dones para esa tarea. Hermanos, no se trata esto de crecimiento numérico, de crecimiento económico. No, se trata de que Cristo se vea más. La única iglesia que puede decir que está siendo edificada es porque su gente se ama más, porque su gente es más humilde, es porque su gente es más pacífica, es porque hay más madurez, es porque hay más colaboración entre todos, es porque están amando más a Dios, porque están amando más la palabra y porque se están amando más entre ellos. Si eso no está pasando, el crecimiento numérico pasa a un segundo plano y no tiene ningún impacto en el avance de toma de conquista del mundo, ni las tinieblas están preocupadas. Y la razón por la cual eso no está pasando en muchos lugares es precisamente porque las tinieblas están poniendo oposición a que eso pase, y porque la iglesia no ha entendido de manera correcta de qué trata la lucha ni cómo usar las armas. Entonces, estos temas son sumamente importantes, porque, hermanos, si cumplimos la obra del ministerio, nuestra lucha solo será para manifestar las victorias que ya Cristo dio. A diferencia de las guerras, la lucha prevé ciertas características. Un árbitro, jueces, un espacio de tiempo limitado, un campo de acción, competencias o habilidades específicas y el uso de armas que no están sujetos a la inventiva personal. No puede usar cualquier cosa, tiene que usar lo que está en las reglas del juego. El código deportivo no anula el código bélico, o sea, no anula el hecho de que sí hay una guerra, pero es más fiel, es más adecuado a la hora de expresar la realidad espiritual de la lucha que tenemos. No está mal, no es que esté mal decir guerra espiritual, yo sé que Dios lo entiende, yo sé que la gente está tratando de, algunos pues, no lo entienden bien, pero tratan de entenderlo, digamos, pero es más claro llamarlo lucha y nos sirve más para entender lo que en verdad sucede en la dimensión espiritual. Veamos qué dice 2 de Timoteo 2, 3 al 5. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha
como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. Una de las cosas que Pablo nos enseña, hermanos, es que las realidades espirituales van más allá de las realidades físicas. Entonces, cuando él explica a la iglesia, no alcanza el hecho de que sea un edificio y también es un cuerpo y también es una novia. Y cuando él explica, por ejemplo, cómo debe ser, de dónde surge el amor, él mezcla y dice cimentados y arraigados en amor y mezcla una metáfora de la construcción con una metáfora pues de la agricultura. Y aquí hace lo mismo, o sea, no está anulando el hecho de que se pueda usar el término guerra, pero está explicando en qué manera de pensar debemos pensar con respecto a guerra y en qué manera de pensar debemos pensar respecto a lucha. Y entonces él mezcla las dos metáforas y dice, ok, tú quieres pensar respecto a guerra, está bien, sufre las penalidades como las sufre un soldado en la guerra. Toma el sufrimiento con honor, es parte del llamado que recibimos. ¿Quieres pensar respecto a guerra? Ok, acuérdate que ya no tienes que enredarte en los negocios de la vida, sino que fuiste llamado para ser parte de un ejército al que tienes que agradar. Entrégate totalmente. Si quieres pensar con esa guerra, toma esas cosas de la guerra. Pero no dejes de pensar, no olvides que esto es una lucha, que esto es una lucha como atleta y que la única manera de luchar como atleta es luchar legítimamente. Lo que se está diciendo es que la diferencia entre los códigos bélicos y el campo deportivo es el profesionalismo. La diferencia entre la guerra y la lucha es la legitimidad. En la guerra no hay muchas reglas a seguir, pero en las luchas hay reglas a seguir. En el atletismo, en las olimpiadas, en los deportes, hay reglas a seguir. Y Pablo dice, señores, aquí le vamos a ganar al enemigo si seguimos las reglas y él nos va a ganar si sigue las reglas, porque Dios a él le puso reglas. Que si nosotros conocemos, por eso Pablo dice en otro pasaje, no desconocemos sus artimañas. ¿Por qué? Porque lo que él hace es usar las reglas a su favor. Por ejemplo, una de las reglas es, no puedes luchar contra ellos físicamente, solo puedes hablarles palabras. Entonces él usa las palabras para engañarnos, para seducirnos. Pero Dios se lo permitió. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad de analizar qué palabras y qué pensamientos dejamos entrar y dejamos cobijar en nuestra mente y en nuestro interior y en nuestro espíritu. Entonces, cuando entendemos esa verdad, es mucho más fácil el tema del conflicto espiritual que tenemos, porque las tinieblas van a respetar las reglas y de nuestra parte lo que nos toca es entender que nuestra victoria está ligado a usar las armas efectivas. ¿Sabe por qué la iglesia se vive peleando con Satanás y pierde constantemente? Porque no logran muchas cosas. Yo veo gente expertos en guerra espiritual, pero no veo que logren mayor avance, no los veo ganando miles, no veo a esa gente creciendo en amor y todo. Y lo estoy diciendo de verdad con temor y con respeto, pero ¿sabe cuál es la explicación? No están usando las reglas. No están usando las reglas, están usando reglas como atar, como declarar, como reglas que no están en la Biblia o que si están no las están entendiendo bien. Hermanos, la lucha espiritual, y para entender bien la lucha tenemos que entender el objetivo. Nuestra lucha espiritual tiene un objetivo, manifestar a Cristo, hacer discípulos que guarden su palabra y que se parezcan a Él. Cuando Cristo vino a la tierra, Él se topó con un enemigo legal. El enemigo estaba legal, el enemigo tenía el poder sobre el mundo, Adán se lo había entregado, tenía las llaves del reino de la muerte y del Hades. Era una batalla mucho mayor y los demonios se levantaron y hubo tanta manifestación de demonios en la época de Jesús porque sabían que estaban a punto de perder el poder que tenían y déjame decirle, lo perdieron. Hoy el enemigo es un enemigo derrotado. Él ya no tiene legalidad ni sobre nuestra vida ni sobre el mundo que habitamos. Toda potestad le fue dada a Cristo. Y eso es importante de entenderlo, porque lo único que la iglesia tiene que hacer es abrazar la verdad de que Cristo es vencedor y manifestar su victoria, que ya es una realidad en lo sobrenatural, traerla a que sea una realidad en lo natural en nuestros días, traerla a que sea una realidad en su familia, en su ciudad, en su lugar de trabajo,
Esa es la lucha espiritual que tenemos, hacer visible la derrota total y absoluta de las tinieblas. Hermanos, pertenecemos a un pacto que asegura nuestra victoria, pero muchas veces insistimos en usar armas de pacto diferente. Y esto nos coloca ante un dilema. Podemos ser la persona correcta, pero si usamos armas equivocadas, quedamos descalificados para la lucha. Veamos qué dice 1 Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera como, no como por algo incierto, y de este modo peleo, no como quien golpea al aire, sino que someto y sujeto mi carne, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo llegue a ser desechado. Pablo dice, corro no como a la aventura, o sea, hay una meta. O sea, yo tengo una meta bien establecida. Y miren, hermanos, voy a pedirles perdón, yo no quiero ofender a nadie aquí, pero ¿sabe qué viene a mi mente? Las personas que empiezan a reprender a la aventura cualquier cosa que se les viene a la mente y reprendo espíritu de temor y espíritu de aquí y espíritu de depresión y espíritu de no sé cuánto. Y sinceramente, es lo que Pablo, yo no sé si Pablo tiene eso en la mente cuando dice golpear al aire. O sea, imagínense a un luchador entrar en el ring y golpear al aire por todos lados por si acaso hay alguien. O sea, Pablo dice, señores, ese tipo de guerra espiritual no tiene ningún sentido. Lo que están haciendo es perder el tiempo. El enemigo los engañó. O sea, ¿qué sentido tiene correr a la aventura? ¿Qué sentido tiene reprender mil y un demonios y ni siquiera identificar realmente cuál es la lucha? ¿Y qué sentido tiene estar reprendiendo cosas que no estamos derribando argumentos, ni estamos llevando cautivos nuestros pensamientos? No tiene ningún sentido. Solo se está gastando su garganta y sus fuerzas y perdiendo el tiempo. Pablo dice algo bien interesante aquí. Yo golpeo mi cuerpo y lo apoyo en servidumbre, y lo que está diciendo es, recordándonos que él no se apoya en su propia fuerza, que él no confía en su propia inteligencia, que él no quiere empezar a reprender lo que se le ocurre, ni lo que percibe, ni lo que se le viene a la imaginación. No, él sujeta su humanidad a la fuerza del Espíritu, porque él sabe que el primer paso para ganar la batalla es fortalecerse en el Señor y tomar la armadura de Dios, no pelear con su fuerza, ni con su armadura, ni con su inteligencia. Entonces, ¿por qué? Porque él sabe que si él pelea sin las armas correctas, va a quedar descalificado. Pablo aquí no está hablando de pensar que él va a perder la salvación. Él está hablando de quedar descalificado en la comisión, en la lucha que se le dio de convertir, de predicar a Cristo y manifestarlo en Asia Menor y en Roma, y aún, si es posible, en España. Entonces él dice, yo tengo claro la meta, yo tengo claro los lugares que tengo que ir, yo tengo claro los lugares que quiero alcanzar, yo tengo claro el mensaje que voy a predicar, que es Cristo y Cristo crucificado. Y por favor, hermanos, cuando hagan lucha espiritual, no la hagan a la loca, no la hagan a la aventura, ni den golpes al aire. Eso es lo que le está diciendo aquí, porque van a quedar descalificados, los van a sacar del ring. No van a ganar ni un round, no van a compartir las victorias de Cristo, van a haber perdido su tiempo y sus fuerzas. Hermanos, esta carrera, esta lucha tiene reglas, y es importante entenderlo. Y luego Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y esto subraya con fuerza que la naturaleza de la guerra es espiritual. No es, nuevamente, ni por lugares, ni caminando alrededor de iglesias, ni yendo a lugares X, ni usando nada físico, qué sé yo, candelas, shofares, mantos. No se trata de eso. No es que porque voy a sonar el shofar, no es esa las armas. El shofar no está mencionado ahí en ningún momento. Y es bien interesante porque Pablo habla en otros pasajes, habla de carne y de sangre. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:50, él dice, carne y sangre no heredarán el reino de Dios.
En Gálatas 1:16 dice que cuando Cristo se le apareció, él decidió no consultar con carne y sangre, y obviamente se está hablando de la naturaleza humana, o sea, obviamente está hablando de personas humanas, que un humano sin ser resucitado no va a poder entrar al cielo, y cuando él recibió a Cristo, él quería que Cristo le enseñara, entonces no fue a preguntarle a la demás gente, ni a sus maestros, ni a los apóstoles, porque él quería entender por sí mismo, él quería seguir teniendo ese encuentro personal que había tenido con Cristo, extenderlo a crear una relación, aprender a orar, aprender a amar, a entender cómo en Cristo se cumplía todo el Antiguo Testamento. Entonces aquí es interesante que él no dice carne y sangre como normalmente lo dice, sino cambia el orden y en lugar de decir carne y sangre, dice sangre y carne. Y la razón posible por lo que Pablo haya hecho esto es que él empieza con sangre como mencionando esa genética, como mencionando esa naturaleza humana que está en todos los seres humanos, y la carne la deja como segundo porque de alguna manera él ya ha dicho que sí tenemos que luchar contra la carne, ¿verdad? Que hay un deseo de la carne contrario al espíritu. Él lo explicó en Gálatas, que es una carta bastante anterior a Éfeso, y también lo menciona en Romanos, y también lo ha dicho aquí en Éfeso, ¿verdad? En el capítulo 2, él nos recordó esos tres enemigos, la carne y nuestros malos deseos, el enemigo y el mundo, ¿verdad? Entonces, respecto a este pasaje, Jerónimo comenta, no es contra la rebelión de la carne contra el espíritu, porque el viejo hombre ya fue crucificado, sino contra enemigos invisibles que instigan los vicios de la carne. O sea, lo que Jerónimo está diciendo es, no es contra los humanos, sino es contra los enemigos invisibles que activan nuestra carne, que instigan los deseos pecaminosos, como no negando que sí sigue habiendo una lucha contra nuestra carne, no contra otros seres humanos, sino contra nuestra carne, y en algún momento obviamente contra la carnalidad de otros, pero lo principal es sino contra, y ese sino contra crea un contraste. Esa palabra sino hace un contraste, ¿verdad? Y está diciendo, ok, lo que quiero hacerles ver es que no es en el ámbito físico, que no es contra el gobierno romano, que no es contra los dirigentes civiles, que no es ni siquiera contra los falsos maestros que se han metido en las iglesias, porque en muchas iglesias se habían metido falsos maestros y judaizantes, y Pablo nos está recordando, o sea, sí, obviamente a ellos hay que convencerlos, a ellos hay que predicarles, a ellos hay muchos consejos que se dan en todas las cartas de cómo actuar contra los falsos maestros, y obviamente el actuar es evitarlos, es no oírlos, es no recibirlos. Juan en la segunda carta o tercera de Juan le dice a uno de sus discípulos, no lo reciban, no les abran las puertas de su casa, no los saluden ni siquiera, porque no llevan la verdad, porque van de parte del enemigo. Pero el punto es de que Pablo quiere hacer ese contraste y hacernos ver que principal y primariamente la oposición es de seres sobrenaturales poderosísimos. Y es bien interesante porque las palabras que él usa, todas incluyen un significado de poder. Hermanos, la Biblia no niega el poder de las tinieblas. Si Cristo los derrotó, sí están vencidos, sí fueron expulsados del cielo, pero aún su poder sigue siendo grande. Y todos los términos implican poder. El término principado implica gobierno, el término potestad realmente es la palabra exousia, que también se traduce autoridad y que en algún momento se puede traducir milagros, que también implica obviamente algo poderoso. Luego los poderes mundiales o los gobernadores mundiales de esa oscuridad también es un término que se usa para gobierno, para poder. Y luego la última parte, pues tal vez sí no, ¿verdad? Huestes espirituales o seres espirituales, pues obviamente ahí está metiendo juntos a todos los demonios, espíritus inmundos, que obviamente están bajo el gobierno de ellos. Pero el punto es que el reino de las tinieblas es poderoso. Pero un detalle importante es que no es uno, son miles. Y esto nos debe hacer recordar una verdad. El diablo no es ni omnipresente ni omnipotente. Y el diablo no es contra el que peleamos la mayoría de nosotros. Algunos en nuestra vida entera nunca nos vamos a topar con el diablo. Él está ocupado con personas más importantes. Pero sí,
todos nos vamos a topar en algún momento, o con algún principado, con alguna potestad, o con algún gobernador de las tinieblas, o no se diga con algún demonio, espíritu inmundo y todo, pero el reino de las tinieblas es numerosísimo. Entonces, cuando es que el diablo, yo entiendo, ¿verdad? Yo creo que Dios entiende, yo creo que todos entendemos, ¿verdad? Que se usa la palabra, la misma Biblia usa la palabra el maligno para, de alguna manera, englobar todo el mal, líbranos del maligno, y es entendible, pero tenemos que tener claro eso. No es el diablo mismo como persona, la serpiente antigua, el que llega a tu casa a atacarte o a tocarte la puerta, o el que te provoca parálisis del sueño. Eso es totalmente improbable, ¿verdad? Entonces, quiero introducir el tema de principados y potestades para luego explicarlo con detalle la otra semana. Pero veamos Efesios 1, 20 al 22. El cual obró en Cristo cuando le restó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La primera verdad que Pablo ya estableció en la carta y que tenemos que tener claro es que estos principados y potestades están operando con legalidad bajo el permiso de Cristo, ya habiendo sido vencidos por Cristo. Principados y potestades son dos palabras que en el griego es arché y exousia, y aparecen al menos 5 veces juntos. Pablo los usa juntos. En Efesios, en Colosenses y en Romanos los vemos juntos. Y realmente son entes espirituales que trabajan unidos para crear ecosistemas espirituales y, ojo, pueden ser tanto del reino de la luz como del reino de las tinieblas. O sea, cuando Pablo dice tenemos lucha contra principados, no dice contra los principados, porque no tenemos lucha contra todos los principados existentes, solo contra algunos, y luego dice contra potestades, y nuevamente no incluye todas, pero luego sí dice y contra los gobernadores, y ahí los incluye a todos los gobernadores de las tinieblas de este siglo, porque ahí sí son todos de las tinieblas, ahí ninguno ya se quedó con el reino de la luz, y contra todas las huestes espirituales de maldad, porque ahí todas son de maldad, valga la redundancia, ¿verdad? Veamos, para terminar, Colosenses 1, 16 al 18. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, pues, para que en todo tenga la preeminencia. Dice que en él fueron creadas todas las cosas, y empieza a dar rangos y empieza a hablar visibles e invisibles. ¿Qué cosas invisibles me refiero? Ahorita voy a decir las invisibles. Son los tronos, que son esos 24 ancianos, los jueces que están alrededor del trono de Dios, que de esos ninguno se reveló. Sean dominios, que también tienen que ver, me imagino yo, con algunos seres angelicales, quizás serafines, que están también muy alto y que también de esos ninguno se reveló. Sean principados, que es posible que dentro de esos pues esté Satanás y algunos otros, y ahí hay varios rangos entre ellos, que de esos algunos se revelaron. Sean potestades, que de esos algunos se revelaron, pero aunque él permitió la rebelión de esos, todo fue creado por medio de él y para él. Ahora, lo interesante es que en el verso 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, y él es el arché, y es la misma palabra que es principado, el primogénito de los muertos. Él es el principado mayor, porque él es el principio de todas las cosas. En Apocalipsis 4 veces se le llama a Jesús el principado o el arché, solo que se traduce como principio. 3 veces dice que él es el principio y el fin, el arché y el telos. En Apocalipsis 1, 18, 21, 6 y 22, 13. Y en el 3, 14, él se presenta como el arché de la creación de Dios, o sea, como el principio de la creación de Dios. Y quiero terminar diciendo, hermanos, que lo importante de los principados es que ellos estuvieron alguna vez en el lugar correcto, en el comienzo.
Ellos establecen el comienzo de algo. El significado de la palabra principado es comienzo, principio. Entonces ellos establecen un principio que le extiende una plataforma a algo que va a gobernar por encima de ese principio, y eso que va a gobernar se llama potestades. La otra semana vamos a explicar con más detalle cómo trabajan los principados y potestades, cómo están sujetos a Cristo, cómo operan, porque entendiendo cómo operan es la manera en que vamos a entender cómo luchar contra ellos. Pero desde ya su principal trabajo tiene que ver en el tema de los principios, de las ideas, de los conceptos que son establecidos. Terminando con algunas preguntas de reflexión, nos queda claro por qué sí estamos en una guerra, pero solo porque nosotros tenemos una comisión de avanzar el reino de Dios, pero en realidad nos queda claro que la palabra más correcta es lucha, porque sí nos aplica el término guerra desde el punto de vista de entrega, desde el punto de vista de sufrimientos, pero no es sin leyes. Hay una legitimidad, hay reglas a seguir, y por eso el término que más aplica es lucha y no guerra. Tenemos claro de que no debemos de seguir haciendo tipo de guerra espiritual sin sentido, sin propósito, sin una meta fija y dando golpes al aire, sino que lo que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor y tomar las armaduras que vamos a estar estudiando. Espero que estos conceptos queden en su corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder aclarar estos conceptos de guerra y lucha espiritual. Gracias, Señor, porque es esperanzador y nos da ánimo entender, Señor, que no estamos peleando de manera desenfocada y que no es una guerra que nos puede llevar muchísimo tiempo y muchísimos recursos, sino que es, Señor, una lucha donde no constantemente estamos en lucha, pero que en determinados momentos nos toca subirnos al ring y pelear ciertos rounds que si tomamos las armaduras correctas, si seguimos las reglas, tendremos una victoria asegurada, porque tú ya venciste y porque escrito está que tú nos llevas siempre de triunfo en triunfo, y que gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, es maravilloso también saber y entender que la única razón por la que tú nos permites luchar es porque quieres hacernos partícipes de tus victorias y también de tu reino, de tu recompensa y de tu gobierno. Queremos ganar, no queremos ser eliminados. Queremos obtener el premio. Queremos, Señor, trabajar y pelear por esa corona de justicia. Y queremos usar correctamente los talentos y las minas, los dones que nos has dado, para oír de tu boca: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Gracias te damos por tu palabra.